Y como anunciábamos en el inicio del programa, vamos a invitar nuevamente a Pedro Martín, como compañero y como periodista, para que nos explique o nos dé alguna de las claves para entender toda la situación hídrica e hidráulica. Nos va a hablar de infraestructuras y nos va a hablar o nos va a explicar a nivel pedagógico, por lo menos a situar o entender qué papel tiene cada uno dentro del entramado hidráulico en la isla de Lanzarote, que es el consorcio del agua, que es Canal Gestión, o por lo menos qué papel tiene que desarrollar. Así que con todo esto y con todos los problemas que hemos vivido en los últimos meses, vamos a charlar distendidamente con Pedro Martín, compañero de Lancelot Radio del PG Verde. Don Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Guille, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo estás? noches. Bienvenido nuevamente a Objetivo. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Vamos a hablar de agua hoy. Sí. ¿Vale? Hemos escuchado a lo largo del programa diferentes testimonios, ¿no?, de todas las partes implicadas, y me gustaría, pues eso, como enunciaba un poco, a nivel ilustrativo, que nos expliques qué es el consorcio del agua, qué es Canal Gestión, porque con todos estos titulares negativos, ¿no?, por otra parte, que han salido en los últimos meses, la rotura de tuberías graciosas, los problemas en los regadíos agrícolas, etcétera, etcétera, me gustaría que me explicase, o que le explicase a la gente, mejor dicho, qué es el consorcio del agua, qué papel tiene, qué labor también desarrolla Canal Gestión dentro de toda esta situación hidráulica o hídrica, vamos a decir en la isla. Bueno, vamos a decir que hay dos entidades públicas. Por un lado, el Consejo Insular de Agua, que es un estamento suprainsular y supramunicipal, ¿no?, que tiene potestad, vamos a decir, reguladora con respecto a tarifas, es la que implica pues también al gobierno de Canarias cuando tienen que venir inversiones importantes, etcétera, etcétera. Todas se piden a través de ese Consejo Insular de Agua. El tema de los permisos, etcétera, etcétera, está conformado por gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote, los diferentes ayuntamientos, la Administración General del Estado, en este caso el gobierno central, diferentes estamentos que tienen que ver con supramunicipales, municipales o insulares o regionales, que tienen que ver con la gestión, vamos a decir, del agua. El consorcio es una empresa o una sociedad mixta para la gestión, sobre todo de infraestructuras y la red de agua corriente, aparte del tema de las aguas las aguas recicladas, ¿no? El tratamiento de aguas está constituido por el Cabildo Insular de Lanzarote y por los 7 ayuntamientos de la isla, y tiene más bien una labor pues de infraestructura, de mantenimiento de infraestructura, de necesidades de infraestructuras en la isla de Lanzarote. Aparte también, perdón que me falta algo importante, que es el tema del riego, ¿no?, que también depende del Consorcio Insular del Agua. El tema del agua corriente, la depuración de agua, el tratamiento de agua que pertenece a ese consorcio, pues tiene una gestión indirecta, que es la que lleva Canal Gestión, que es a través de una concesión en un concurso, que antes esa gestión la llevaba directamente Inalsa. Te iba a decir extinta, pero ya no es extinta, sino que está dedicada al tema de las energías alternativas, los parques eólicos, ¿no? Los parques eólicos se gestionan a través de esa sociedad anónima que había antes para la gestión del agua, que es Inalsa. Ahora la gestión la lleva, gestión indirecta la lleva Canal Gestión a través de ese concurso, y también el tratamiento de aguas residuales, ¿no?, que también es responsabilidad de Canal Gestión. Vale, pues estamos hablando de muchos protagonistas diferentes. Bueno, es un totum revolutum entre todos, y es verdad que es bastante complicado, y todo lo que ha pasado en torno a la gestión del agua aquí en Lanzarote, ¿no? Y precisamente al haber tantos protagonistas principales, no sé si eso favorece o no, en este caso, que cuando ocurra un problema o cuando haya algún tipo de controversia, se pueda buscar una solución con más facilidad. De hecho, si retrocedemos en el tiempo no mucho, Pedro, nos va a centrar ese episodio último vivido en La Graciosa, ¿no?, con ese desabastecimiento, esa rotura de tuberías, que durante varias semanas, ¿no?, porque en primera instancia se arregló el primer foco de fuga, se superó, se colocaron unas potabilizadoras en la isla, pero a los pocos días se volvió a producir otra fuga. Y en ese momento, Pedro, y además tú en el PG Verde lo trataste, porque yo lo iba escuchando cada mañana en el coche, pues Stinga por un lado defendía una parte, Canal Gestión pues en cierta manera se lavaba las manos y decía, oiga, mis competencias llegan hasta aquí, esto ya no es cosa mía. ¿Tú crees que el que haya tantos protagonistas no favorece precisamente a buscar soluciones?
La verdad es que es complicado. Yo supongo que se aprovechan en algunas situaciones o en muchas situaciones de este tipo para tirarse la pelota unos a otros desde el punto de vista de la responsabilidad a la hora de tener unas infraestructuras, en este caso hidráulicas, en condiciones, porque es verdad que asistimos en este verano a una especie de peloteo, ¿no? En la que Canal Gestión decía que la responsabilidad, que ellos ya habían cumplido con la responsabilidad de mejorar diferentes infraestructuras hidráulicas, canalizaciones, aquí en ese contrato que tiene con el Consorcio Insular de Aguas, pues a lo largo de los años, que ya prácticamente estaba finiquitado la cantidad de inversiones, y con ello también esa obra que tiene que hacer o esa sustitución con respecto a la canalización que tiene que llevar ese suministro a La Graciosa. También se habló de que había una responsabilidad por parte de gobiernos anteriores de que esa canalización estaba comprada, porque es una canalización específica, ¿no? Para que aguante las presiones y los caudales de agua, etcétera, etcétera, y que no se había puesto, pero que sí estaba comprada. Y por último también hubo una alerta hídrica en la que el ayuntamiento de Teguise, que es al fin y al cabo el responsable primero de la situación, que también pertenece a ese consorcio insular de aguas, pues levantó la voz porque se vio interrumpido ese suministro durante muchos días, teniendo que traer cubas, teniendo que activar el tema de las potabilizadoras portátiles, etcétera, etcétera. Yo no sé en qué situación podremos encontrarnos hoy de ese contrato que tiene que vigilar el Consorcio Insular de Aguas. No sé si Canal Gestión está cumpliendo o no escrupulosamente con ese contrato, o si habrá que haber una revisión pedir una revisión por parte de la empresa o pedir una revisión por parte del consorcio, porque se está incumpliendo ese contrato. Lo que está claro es que el agua es un recurso imprescindible, evidentemente la dependencia que tiene cualquier sector, pero en este caso una isla con esta doble insularidad como La Graciosa, como evidentemente hace falta para vivir, pero también hace falta para prestar servicios, pues no se puede volver a dar, ¿no? No, además, Pedro, sobre todo por el tema en cuestión del que estamos hablando de agua, y estamos hablando de un bien de primera necesidad, porque yo entiendo que igual en otra situación o sobre otra materia, quizá, bueno, no tan importante o no tan vital para vivir, puedo entender un poco más este juego político, ¿no? Pero yo recuerdo en su día cuando pasó o cuando explotó, ¿no? O que tuvo gran repercusión mediática a nivel regional, ¿no? El desabastecimiento de toda una isla sin agua, ¿no? Básicamente. Escuché a Osvaldo Betancor como máximo responsable en este caso del Ayuntamiento de Teguise, escuché a Alicia Páez, escuché a Stinga, escuché a la presidenta de Cabildo, escuché a Canal Gestión a través de comunicados oficiales en una persona física, pero al final yo veía mucha gente como que no veía a nadie o no escuché a nadie, no sé, corrígeme si me equivoco. También escuché al Gobierno de Canarias, alguna intervención, y ninguna parte implicada me dio la sensación de decir, oye, este problema lo tenemos que asumir nosotros o lo tenemos que asumir entre todos, tenemos que invertir, tenemos que mejorar las infraestructuras por otro lado, por ejemplo las de La Graciosa, pero también escuchamos a Raúl Lerón hablando de San Bartolomé, a Antonio Morales de Tinajo, muchas de ellas deficientes y obsoletas. La tubería de hoy en día de La Graciosa no está preparada para dar respuestas a la población que tiene a día de la Graciosa. Hombre, y que de todas maneras tiene que haber un recurso extraordinario para cuando se dan situaciones de este tipo, porque en este caso se dio por deterioro, pero en cualquier momento, y como estamos hablando de infraestructuras que van en unas condiciones especiales, son acuáticas y con un caudal importante y seguramente tienen una sensibilidad especial, hay que tener un plan B siempre, ¿no? Y después con respecto a o tener una especie de tanque o tener potabilizadoras portátiles, que tampoco tenemos que irnos muy lejos ni mucho más allá para habernos dado cuenta que en una situación excepcional como en la que pasó no hace mucho, desgraciadamente, en La Palma, creo que un año aproximadamente, que estuvieron ustedes allí precisamente, ¿cuál fue uno de los primeros recursos que se utilizó? Las potabilizadoras portátiles. Pues habrá que también poder tener uno para una situación excepcional. Y después, con respecto a la responsabilidad, me hablabas de Alicia Páez, evidentemente responsable del Ayuntamiento de Teguise. El Ayuntamiento es parte del consorcio y por tanto tiene responsabilidad. Me hablabas de Osvaldo Betancor, la misma responsabilidad, o más incluso que Alicia. Me hablas de Andrés Stinga, también responsabilidad. Canal Gestión, yo creo que es al que hay que pedirle responsabilidad y que aclare
en qué condiciones está esa canalización, mantenimiento, si entra dentro de las inversiones que se pueden llevar a cabo todavía, si hay que hacer un gasto extra, que habría que pedírselo a lo mejor a la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, porque también se pueden pedir recursos extraordinarios, pero evidentemente todos son responsables, unos en un grado mayor y otros en grado menor, unos por no tener un buen mantenimiento, otros por no pedir, otros por dejar que las infraestructuras se muestren deficitarias o se vayan deteriorando sin ese mantenimiento, pero al final estamos hablando de que están todas las administraciones y todos los entes interrelacionados. Hay un dato, Pedro, que no sé si lo conoces o te lo lanzo aquí para que me lo valores, ¿no? Hablaban de que según datos de Canal Gestión, a día de hoy en Lanzarote se pierde el 60% del agua, precisamente por lo deficitario del sistema de cañerías y de tuberías. No sé si conocías ese dato. Sí, conozco ese dato, pero también está la... Es verdad que Stinga comenta que no se lo cree... La opinión encontrada, por ejemplo, tú has puesto el ejemplo de Stinga, que es el máximo responsable del consorcio, el presidente del consorcio, que dicen que Lanzarote sería un vergel, ¿no? Si se perdiera ese 60% del agua que se prepara, ¿no? Que se produce, ¿no? Por parte de Canal Gestión. Yo sinceramente tampoco, yo dudo mucho de que esas cantidades... 60 parece una cantidad excesiva, ¿no? Desorbitada, ¿no? Y después hay que hablar también de las condiciones, porque eso es otro aspecto importante, de las condiciones en las que se encuentran estas plantas que tienen que producir ese agua, ¿no? Que son ya plantas bastante antiguas, no sé si obsoletas o no, pero es verdad que no ha habido unas inversiones importantes en Lanzarote en materia de desalación desde hace muchos años. Creo que estoy hablando de memoria, algo está previsto, una desaladora en la parte de Tías, Puerto del Carmen, está previsto una inversión importante, que eso ya viene de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias y a través de diferentes estamentos, y después se tenía previsto para echar una mano al tema del riego, una potabilizadora agrícola en la zona de Tinajo, pero no sé en qué estado se encuentra en este momento ese proyecto. Pues ahora, Pedro, que me sacas el sector agrícola, escuchamos a Manuel Suárez, que es un agricultor, ¿no? La verdad que era bastante contundente sus declaraciones, pero yo me quedé con la última que hemos escuchado en esa batería de totales que hemos ofrecido a los espectadores, que él comenta que a día de hoy el único sector que puede permanecer en el tiempo y que ha recibido cierto arrope o apoyo ha sido el sector vitivinícola, que a día de hoy dice que no es una crítica, sino se alegra por ellos y considera que, bueno, que es justo para poder mantenerlo. Dice que si no, muchos terrenos agrícolas se van a perder porque dice que a nivel económico es insostenible, que no pueden competir a pequeña escala pues muchas de las fincas lanzaroteñas. Hombre, yo supongo que él se referirá a que el sector que económicamente está siendo viable es el sector vitivinícola, porque el sector del vino está viviendo un momento dulce, vamos a decir, en la isla de Lanzarote. Evidentemente, todo lo que funcione económicamente no va a tener tanta problemática como pueden ser otros sectores. No vamos a descubrir nosotros que el sector primario es un sector bastante sufrido. Aquí en Lanzarote no tenemos ese tipo de ayuda, ni también el tipo de recursos como pueden ser los hídricos venidos de la naturaleza, estamos hablando de lluvia, ¿no? O de pozos naturales como pueden ser en otros lugares, y hace mucho más costoso el hacer rentable el sector primario, en este caso la agricultura, ¿no? Don Pedro, pues un placer tenerla aquí en Objetivo. Igualmente, Guille. Contaremos con usted, si así lo desea, a tu disposición en un futuro. Así que con Pedro Martín nos vamos despidiendo y llegamos ya a las conclusiones de este Objetivo Lanzarote.